Buenas, soy vuestro paisano, el historiador Manuel Parodi, y volvemos a la carga con uno de nuestros podcasts sobre el bicentenario de los hechos del Trocadero, que debió conmemorarse el año pasado, y sobre el momento histórico en el que se insertan esos acontecimientos de 1823, que no es otro que el de las oleadas revolucionarias, liberales y constitucionalistas de principios del siglo XIX, la oleada revolucionaria de 1820, que es, como decimos, donde se inserta el momento cultural, social y político del así llamado trienio liberal en la historia de España. La defensa del constitucionalismo y las libertades, en las que venimos insistiendo desde hace ya meses, tendría en la bahía de Cádiz, y más en concreto en Puerto Real, en los muy portoraleños pagos de La Cabezuela, La Matagorda y el Trocadero, prácticamente su último bastión, su última defensa. Hemos ya visto todos los procesos revolucionarios, en líneas generales, de la Europa occidental, central e incluso oriental, de esa oleada de 1820. Hemos visto la conformación de esa alianza conservadora, reaccionaria, que fue la Santa Alianza, formada por cuatro grandes potencias continentales europeas: Rusia, Prusia, Austria y Francia. Y hemos visto cómo estas potencias conservadoras se repartieron entre ellas la misión de estrangular los movimientos liberales y constitucionales en los distintos territorios europeos, tocando en suerte al Imperio Austríaco, luego Imperio Austrohúngaro, acabar con las oleadas revolucionarias en la península italiana, caso de el reino de Cerdeña, Piamonte, caso del reino de las dos Sicilias, Turín y Nápoles, sus respectivas capitales, y cayendo la responsabilidad de hacer otro tanto de lo mismo en España a Francia. La Francia de la Restauración de 1815, la Francia post-napoleónica, sería la que tomase las riendas de esa represión del liberalismo y el constitucionalismo en España, enviando para ello a nuestro país a los 100.000 hijos de San Luis, ese ejército comandado por el duque de Angulema, sobrino y futuro heredero del rey Luis XVIII de Francia, que, como hemos visto, atravesaría la península ibérica en un paseo militar desde abril de 1823, cuando entraron por la frontera pirenaica, hasta junio de ese mismo año, 1823, cuando ya llegaron a la bahía de Cádiz, esos 100.000 hijos de San Luis. Eran 100.000 franceses, pero a ellos había que contar algunas decenas de miles más de voluntarios reaccionarios españoles que se habían sumado a esa lucha contra el liberalismo, a esa lucha contra el constitucionalismo, a esa lucha contra el gobierno liberal. Un gobierno liberal que, atenazado por las circunstancias, preso de sus propias crisis internas, incapaz de gestionar una circunstancia que le sobrepasaba, no solamente me refiero con ello a la presión de la Santa Alianza, sino a la doble circunstancia de esta presión de la Santa Alianza, más la guerra de independencia de los antiguos virreinatos americanos. España, habiendo sobrevivido como Estado a la invasión napoleónica, se vio atenazada también por una guerra que podemos llamar civil, una guerra entre españoles, los españoles de los territorios americanos contra básicamente la metrópoli. Una guerra que daría finalmente al traste con la vieja monarquía hispánica y que generaría, discurso largo para entrar en él, la independencia de los antiguos territorios virreinales del continente americano. El gobierno liberal, como digo, no podría sino huir hacia el sur, abandonar Madrid cuando los 100.000 hijos de San Luis entran por los Pirineos, abandonar Sevilla cuando los 100.000 hijos de San Luis entran en Madrid, y encastillarse en Cádiz, buscando la magia, el poder de la ciudad de Cádiz como símbolo liberal, al tiempo que el poder real de las fortificaciones gaditanas. Una ciudad de Cádiz aislada del resto del mundo, porque ya no había, como en el caso de la Guerra de la Independencia unos años antes, una escuadra anglo-española o hispano-británica para apoyar a los sitiados. El gobierno liberal se encastilla en Cádiz, llevando consigo, en calidad de rehén o de protegido, según lo viéramos desde la perspectiva de Fernando VII, que se consideraba un prisionero, o del propio gobierno, que lo que sostenía es que estaba protegiendo al soberano
de los invasores franceses. Como digo, el gobierno liberal se lleva a Cádiz a Fernando VII, hemos venido insistiendo en ello, y Angulema aterriza, por así decirlo, con los 100.000 hijos de San Luis en la bahía de Cádiz en 1823, en junio. Angulema, lo hemos dicho ya, hombre frío, hombre calculador, hombre inteligente, cercará la bahía de Cádiz y procurará uno a uno ir rindiendo los baluartes externos del liberalismo gaditano, baluartes externos físicos y reales, caso de la isla de Santipetri en el contexto de San Fernando Chiclana y caso de la isla del Trocadero en el contexto portoraleño. Angulema establecerá su cuartel general en el puerto de Santa María, como ya hicieron los franceses unos años antes durante la Guerra de la Independencia, y desde allí no solamente tomará Puerto Real y entrará en Puerto Real, sino que dará el asalto al Trocadero. La noche del 31 de agosto de 1823, con luna nueva, los atacantes franceses asaltarán las defensas del Caño de la Cortadura, tomando con ello los pagos de la Matagorda y del Bajo de la Cabezuela, y asaltarán igualmente la isla del Trocadero. Centenares de muertos y de prisioneros por el lado español, muchos menos por el lado francés, y ese primer baluarte externo del liberalismo será conquistado por los invasores franceses. Cádiz, a partir del 1 de septiembre de 1823, verá completamente sellada su suerte, y ya será cuestión de tiempo que la isla liberal gaditana caiga finalmente en manos de los atacantes franceses. Pero de ello hablaremos en el próximo de los podcasts de esta serie dedicada a los hechos del Bicentenario del Trocadero en 1800.